Amigos, ya tenemos en el canal la Insta360 X6. Le vamos a hacer un rápido unboxing a esta caja, que este es el combo que viene con algunos aditamentos, pero vamos a ver qué es lo que trae esta nueva cámara de Insta360 en este mismo momento. Para empezar, la caja bastante bonita, bastante bien detallada, y de hecho tiene acá relieve, y esta es la versión blanca, que me pareció un poco más llamativa incluso que la versión que viene siempre en negro. Vamos a destaparla. A ver, así viene la caja por dentro. Esto viene obviamente con algo muy típico de Insta360, que viene siendo este selfie stick. También es blanco, me gusta que combine con el color de la cámara, cosa que está maravilloso. Y por supuesto pues es extensible, que es el típico selfie stick de las 360, entonces está muy bien. En esta caja vienen lo que es manuales de usuario, viene por supuesto algunos stickers que vemos por este lado, y tal vez lo más importante de acá es este, que es como un pequeño estuche en el que se va a poder meter la cámara, y adentro viene el cable de carga, viene un pañito para limpiarla. Esto es muy importante porque se ensucian mucho, y ya el resto de la papelería, algunos stickers de la marca y la garantía. Además, esta caja cuenta con un estuche de baterías que es de carga rápida. Recordemos que las baterías aumentaron la capacidad un poco y redujeron también su tamaño comparado con la X5. Acá vemos que viene para las dos baterías que trae, y esta es la nueva batería de Insta360 para esta X6, que en tamaño es menor que la de la X5, pero sí creció en capacidad. Y por último, y obviamente lo más importante, viene siendo la cámara, que viene acá protegida, muy bien protegida de hecho, con este case. Acá viene la cámara, que como nos damos cuenta el tamaño cambió, se ve mucho más parecida a lo que es la DJI Osmo 360, y tiene todos sus protectores. Voy a estar probando esta cámara. Voy a darle un recorrido así tal cual. Esta cámara viene con un almacenamiento interno un poco corto, de apenas 40 y pico de gigas, podría ser un poco más, pero afortunadamente tengo unas micro SD y vamos a estarla probando. Así que suscríbanse al canal, porque en el siguiente video van a ver lo que se puede grabar con esta cámara recién sacadita de la caja. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.